Discutir la creación de la Sociedad Anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. fue el propósito de la sesión especial legislativa celebrada la tarde del martes 12 de diciembre. Para el desarrollo de su objeto, este fondo podrá, entre múltiples tareas, financiar o invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para ello. Iniciamos la orden del día y corresponde por lo tanto tratar este proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. De conformidad a los acuerdos de los comités parlamentarios adoptados el día de hoy, el plazo para renovar indicaciones, para solicitar votación separada y para reclamar sobre la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones vence a las 7 de la tarde. Rinde el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones la diputada señora Loreto Carvajal. Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. Gracias, presidente, estimados colegas, estimados ministros y asesores. Me toca informar el proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominado Fondo de Infraestructura S.A. Y bueno, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, paso a informar este proyecto iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que crea una sociedad anónima del Estado denominado Fondo de Infraestructura S.A. En segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. Constancias previas. La idea matriz o fundamental del proyecto consta en que crea una sociedad anónima del Estado denominado Fondo de Infraestructura S.A. con el objeto que permita a éste utilizar de manera adecuada sus activos, incorporando a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Son de carácter orgánico constitucional las letras A, D y F del inciso primero del artículo 18, según los artículos 19, numeral 15, 77, 84, 92, 95, 99, inciso final, 105, 108, 113, 118 y 119 de la Constitución Política de la República. El inciso quinto del artículo 18, en virtud de lo dispuesto por el artículo octavo, inciso tercero de la Carta Fundamental, el inciso segundo del artículo 29, en relación con lo dispuesto en los artículos 98, inciso primero, y 99 de la Constitución Política de la República. El resto del proyecto es materia de ley de quórum calificado, al tenor de lo que dispone el párrafo segundo del ordinal 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Trámite de Hacienda. El proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, puesto que incide en la administración financiera y presupuestaria del Estado. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez y Clemira Pacheco y los diputados señores René Manuel García, Gustavo Asbun, Javier Hernández, Felipe Letelier, Fernando Mesa, Leopoldo Pérez, Jorge Sabaj y Mario Venegas. Señor presidente, se explicó que el Fondo de Infraestructura es una empresa constituida como sociedad anónima abierta, sometida a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Contraloría General de la República, cuyo capital se encuentra dado por los activos de concesiones, en especial carreteras, y su valor corresponde al excedente de los peajes del futuro traído al valor presente. Ello permite hacer diferentes acciones de financiamiento, como garantizar proyectos en su totalidad o parcialmente, atender una deuda residual que impide financiar un proyecto o participar como parte en una sociedad adjudicataria. En ningún caso con presencia discriminatoria en favor de alguien, por cuanto se debe respetar el principio de neutralidad competitiva de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE. Diputada Loreto, le pido 10 segundos de una interrupción. Me solicitan que los miembros de la Comisión de Educación, por favor, sepan que a las 18:15 comienza a sesionar justamente el tema de los asistentes de la educación. Disculpe, diputada, por la interrupción. Yo le pediría, presidenta, además que se pudieran callar el resto de la mesa porque tengo Solicito, por favor, también que puedan guardar silencio los demás parlamentarios para que pueda hacer uso de la palabra la diputada Loreto Carvajal.
Gracias, presidente. Bueno, continuando con el informe, los principios generales de este proyecto contempla y son los siguientes. Número 1, compatibilización de los principios de responsabilidad fiscal y de gobernanza del desarrollo de infraestructura por parte de la sociedad anónima. La responsabilidad fiscal está dada porque el fondo debe ser solvente, debe transferir al Estado ingresos y no gastos. Esto se traduce en que el fondo deberá orientarse a la sustentabilidad financiera de su cartera de proyectos y a producir utilidades anuales. Hay normas que apuntan en ese sentido de gobierno corporativo y de cómo se definen los proyectos. Asimismo, la gobernanza de infraestructura, es decir, las decisiones de infraestructura a nivel nacional, debe supeditarse a las políticas del Ministerio de Obras Públicas. 2. Incorporación de las recomendaciones de la OCDE para el gobierno corporativo de las empresas del Estado. Se han tenido en cuenta los más altos estándares de gobierno corporativo en base a recomendaciones internacionales, además de guardar una consistencia con la política de modernización de la gobernanza de las empresas del Estado. En ese sentido es que el proyecto propone una sociedad anónima justamente por la supervigilancia que ello permite. 3. Respecto del principio de la igualdad ante la ley, el proyecto sujeta al fondo a las exigencias que rigen a las sociedades anónimas. Ello incluye los estándares vigentes en materia laboral, comercial y de libre competencia, entre otros. No se trata que el fondo compita con el mercado financiero ni de la construcción, sino que busca apalancar recursos. El objeto del fondo está en el plano económico-financiero, no en el plano operacional de la infraestructura pública, lo cual podrá hacerse solamente a través de terceros. Se explicó respecto a la constitución del capital del fondo que estaría constituido por aportes del fisco en un 99% y por la Corporación de Fomento de la Producción Corfo en un 1%. El fisco aportará bienes fiscales y nacionales de uso público con un plazo de 5 años para que se le traspasen a la administración del fondo el conjunto de las carreteras concesionadas. Se trata de aproximadamente 9.000 millones de dólares y la Corfo, por su parte, aportará recursos o activos financieros. Se hizo también presente que se pidió apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de metodología de valorización de activos, de modo que exista cierto estándar para poder explicar a la Contraloría General de la República la forma en que los bienes se valorizan. El informe del BID estará en el primer semestre del próximo año. El objeto del fondo será el financiamiento e inversión referidos a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, incluyendo su construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación y desarrollo, lo que debe hacerse a través de terceros señalados por la ley. Toda la infraestructura que reúna las condiciones de rentabilidad social en particular y económica en su conjunto, y no es solo para carreteras. Se señaló que el fondo buscará fomentar y expandir la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar con ello las brechas existentes en la materia. Con ese objeto, el fondo podrá, entre otros, financiar o invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos. Los fondos de infraestructura tienen 3 instrumentos: fondo de garantía, financiamiento residual y entrar en el capital propiamente tal de la obra, donde, por ejemplo, con F, el fondo podría ser dueño de parte de un tren de cercanía. El proyecto agrega una cuarta, esto es, el financiamiento de los estudios necesarios para los proyectos. 2. Construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura solo, como se ha dicho, a través de terceros. 3. Realizar gastos e inversiones de carácter físico o financiero para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa. 4. Constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objetivo. 5. Desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura. Se hizo mención a que se establece un plazo de 5 años para realizar los aportes de capital inicial del fondo, los que incluirán todas las rutas y carreteras actualmente concesionadas, las que comenzarán a explotarse por el fondo a medida que vaya terminando las respectivas concesiones. Excepcionalmente, los ministros de Hacienda y Ministerio de Obras Públicas fundadamente podrán no aportar una o más carreteras, informando de ello a las comisiones de Hacienda y Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Señor presidente, estimados colegas, lo que se está haciendo en definitiva es incorporar un instrumento de política pública para incrementar la dotación de infraestructura y no se reemplaza vialidad, MOP ni la coordinación de concesiones. Para el MOP se plantea el desafío de coordinar todos estos instrumentos donde habrá que evaluar cuál es la respuesta más eficiente frente a un problema. Se trata entonces de una estructura adicional que permita disponer de gran cantidad de recursos extras, absorbiendo aquello que la Dirección de Concesiones, Vialidad, Dirección de Obras Públicas o Dirección Aeroportuaria no puedan asumir. Es una esperanza adicional para propuestas de largo aliento, con grados de riesgo o innovación, como son, por ejemplo, nuevas plantas desaladoras, formas de telecomunicaciones innovadoras, ampliación de la ruta panamericana, entre otras. Eso es todo cuanto puedo informar. He dicho. Gracias, presidentes, estimados colegas. Muchas gracias por el informe, señora diputada Loreto Carvajal, por el informe, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley iniciado un mensaje que crea una sociedad anónima del Estado denominado Fondo de Infraestructura. A continuación, tiene la palabra el diputado Marcelo Chile, quien nos dará a conocer el informe de la Comisión de Hacienda. Diputado Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me toca rendir el informe relativo al proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación en segundo trámite constitucional. Tal como lo señaló la diputada que me precedió en el uso de la palabra, la iniciativa consiste en proporcionar una institucionalidad que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Para ello es que se crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, cuyo objeto será financiar e invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos, construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura solo a través de terceros, realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa, constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto y desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura. La Comisión Técnica dispuso que la Comisión de Hacienda conociera la totalidad del proyecto, porque incide en la administración financiera y presupuestaria del Estado. Había consideración que en definitiva se trata de una empresa del Estado integrada por el Fisco y Corfo, este último con un 1% de aporte. Por otra parte, debemos agregar que el informe financiero que acompaña este proyecto de ley señala que los efectos directos del proyecto sobre las finanzas públicas son aquellos derivados de la puesta en funcionamiento del Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima y, en particular, aquellos relacionados con las transferencias que el fisco le realice o pueda recibir de éste. Es así como en lo que respecta a gastos en el periodo correspondiente al programa financiero que acompaña la Ley de Presupuestos del sector público vigente, es decir, desde el presente año hasta el año 2019, se anticipa un aporte de capital de Corfo correspondiente a la participación que a esta entidad le corresponde luego del traspaso de los bienes indicados en el artículo 11 del proyecto de ley. En tal caso, por ejemplo, si los activos a ser traspasados desde el fisco al fondo son valorados en $1.000 millones, Corfo aportará $10 millones. Este aporte de capital, en todo caso,
se incluirá en la ley de presupuesto que corresponda al periodo de su materialización y no incrementará el gasto del Gobierno central por tratarse de una transacción de activos financieros. B. Respecto de ingresos fiscales, no se anticipan en el periodo correspondiente al programa financiero vigente, puesto que no se anticipa retiro de utilidades por parte del fisco. Finalmente, en periodos posteriores al señalado en la letra A, el fisco podría observar una reducción en los ingresos fiscales, equivalente a los ingresos fiscales netos que podrían haberse obtenido de las concesiones sobre los activos a ser traspasados si es que esos fueran positivos. En cualquier caso, no es posible anticipar la cuantía de esta potencial reducción ni el momento de ocurrencia de las mismas. El artículo segundo transitorio permite estimar un valor que los bienes nacionales de uso público, que como activos se transferirán al fondo, señalando el informe financiero que su valor será de hasta 8.460 millones de dólares. Conforme a lo anterior, correspondería que Corfo realizase un aporte de 85.500.000 dólares, los que corresponderán a transacciones de activos financieros. Ambos aportes de capital se realizarían en un espacio de 5 años, según consigna la norma señalada. Para la estimación del valor del aporte que el fisco entregará al Fondo de Infraestructura, sociedad anónima como aporte de capital, se debe recordar que ellos consisten en una serie de activos correspondientes a bienes nacionales de uso público, viales y carreteras, cuya explotación puede generar ingresos netos de costos o excedentes, correspondiendo tales excedentes al valor económico de los mismos activos. Dado que el fisco sería dueño del 99% de las acciones de la sociedad que se crea, correspondería que Corfo realizara aportes de capital en activos financieros equivalentes al 1% de la valoración antes descrita. Utilizando el listado vigente de concesiones provenientes de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y considerado un periodo de 30 años de flujos de estas concesiones viales y de carreteras, por ser este el plazo más largo utilizado por el fisco para sus emisiones de bonos, se estima que tales valoraciones alcanzarán a 8.460 millones de dólares respecto de 31 contratos. En consistencia con lo anterior, Corfo debería aportar un total de 85.500.000 dólares con recursos provenientes de sus activos financieros. Con todo, se ha estimado que en unos 20 casos los nuevos contratos arrojarán un excedente correspondiente al 50% de los ingresos de explotación, provenientes a su vez de peajes y tarifas. El resto aportaría 0% en función de lo que se estima serán las inversiones requeridas y sus correspondientes costos de operación y mantención. En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la Comisión aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, salvo sus artículos segundo, 11 literal A y segundo transitorio, que lo fueron por mayoría de votos, y recomienda su aprobación a la Sala. Con el objeto de completar la información respecto al proyecto, quiero recordar que esto tuvo origen en una idea del expresidente Ricardo Lagos y que tiene que ver con crear condiciones de crecimiento económico diferentes de las tradicionales de la minería. Muchas gracias por su aplauso. Gracias, diputado Marcelo Chilin, por su completo informe de Hacienda. A continuación, ha pedido la palabra el señor ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien puede hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, señor ministro.
Gracias, presidente. La verdad que los informes han sido bastante completos respecto al alcance de este fondo de infraestructura, que es una empresa pública, donde el capital está formado por el valor presente del excedente de los peajes futuros. Sin embargo, he querido tomar la palabra para clarificar dos aspectos, uno que ha preguntado el diputado Zafirio y otro que me han hecho llegar aquí adelante. Que se trata de lo siguiente: el capital son las carreteras traspasadas, por supuesto, y el valor económico es el valor presente del excedente de los peajes. Pero eso no quiere decir que se va a mantener el valor de los peajes, porque eso depende de la política de peajes que determine la autoridad de turno para lo cual esta misma sala aprobó por unanimidad las facultades que se le dio la Dirección General de Concesiones al Consejo de Concesiones. Por lo tanto, hay una política de peaje que determina la autoridad de turno, y como tiene un conjunto de elementos, el excedente que eso se genere es el valor de este fondo. Eso es importante señalarlo. Lo segundo que me han señalado, lo hemos dicho en todo y en cada uno de los momentos del trámite legislativo, es que el giro es el financiamiento e inversión de infraestructura. Y esto se puede hacer desde distintas formas, con distintos instrumentos de financiamiento, creando empresas coligadas, asociándose con otros, distintas fórmulas, tal como está en el artículo 4, que vienen las distintas fórmulas. Respecto a la indicación de no tercero, de que no sea a través de terceros relacionados, se refiere específicamente a la parte de construcción para ajustarlo a aquellas cosas que son de propiedad del fondo. Y finalmente, respecto al tema de control de la Contraloría, la verdad que en el Senado se eliminó la referencia a los aportes de capital inicial del fondo, dejando de esta manera establecido que la competencia de Contraloría se ejerce de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 de su ley orgánica, punto. Por lo tanto, con eso creemos que quedó resuelto una controversia que tuvo durante el trámite ese punto, pero quedó resuelto antes de entrar acá a la Cámara, y no hemos innovado en esa materia. Eso sería mi intervención, presidente. Gracias, señor ministro. Iniciando el debate del proyecto en discusión, tiene la palabra el diputado Gustavo Asbun, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Creemos que efectivamente este es un proyecto interesante, lo votamos a favor porque sentimos que efectivamente es un aporte. Sin embargo, también hemos hecho una serie de reparos o observaciones que tienen relación con un problema y que prácticamente se está generando un impuesto indirecto a los usuarios de la autopista. Y eso es claro que se puede establecer y que la gente pueda entender. Porque una vez que finalicen las concesiones de las rutas y las carreteras actuales, estas vuelven al Estado. En ese momento, o se vuelven a concesionar o las mantienen. Lo relevante es que esta situación, una vez finalizadas las concesiones actuales, el valor de los peajes deberían disminuir. Y eso significa que el usuario va a pagar solo el costo de la inversión, o sea, solo el costo de la mantención. Sin embargo, aquí el problema es que al haber pagado la inversión y que se pagó íntegramente en los plazos de la actual concesión, hay un artículo que establece que generando una distorsión tremenda, y lo dijo el exministro de Hacienda. El exministro Valdés dice durante la tramitación de la iniciativa, dice, sería posible mantener peajes con un valor que supere en cierta medida el costo del mantenimiento de la obra. Ese flujo de dinero permitirá, mediante esta innovación financiera, colaborar para que haya más proyectos concesionados. ¿Qué significa eso? Que la carga impositiva, nuevamente, la clase media es la que va a pagar los costos. Y es por eso que nosotros hemos sido bastante claros. Nos parece que dentro de estas disposiciones transitorias, el artículo segundo, que autoriza al Ministerio de Hacienda a formular un decreto a nombre del Presidente de la República, donde nos parece importante y precedente hacer la observación para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Porque al consignar que efectivamente va a quedar a disposición del Ministerio de Obras Públicas, o en este caso a libre disposición
del directorio de esta nueva empresa del Estado, sumado a la opción que puede tener el ministro de Hacienda. Dice, claramente podríamos estar hablando de un impuesto para los usuarios en las rutas concesionadas, porque con su dinero podrían estar financiando obras de infraestructura que pueden no beneficiarle de forma alguna. Y eso contradice las condiciones del modelo de concesiones que ha operado en el país en las últimas décadas. Y como dijo el diputado Chilin, que efectivamente es completamente contradictorio al modelo que implantó el expresidente Ricardo Lagos. Y es por eso que aquí se produce esta distorsión que a nosotros nos parece importante que la sala y en especial todos los parlamentarios tengan muy claro. Si es que nosotros le damos la facultad al Ministerio para poder modificar los cobros de las concesiones de las rutas o carreteras actuales que vuelvan al Estado, sin duda lo que estamos haciendo es generando un impuesto. Y la gran mayoría de los parlamentarios acá ha sido reacio a las concesiones viales. Muchos han planteado que obviamente se generan cobros abusivos. Sin embargo, en el fondo, con este artículo transitorio, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente generando un impuesto, porque los cobros van a seguir manteniéndose de acuerdo a la voluntad política del gobierno de turno. Y eso a nosotros nos parece que es grave, porque de una u otra forma no solo cambian las reglas del juego, sino que claramente además se está manipulando una información acerca del real objetivo que tenía el sistema de concesiones o este modelo obviamente que se empezó a implementar en la década del 90. Este impuesto indirecto al usuario es un tema que creemos que nosotros tenemos que dejar en evidencia, y es por eso obviamente que nosotros creemos que hay que evaluar, hay que determinar, porque nosotros creemos que el artículo 2 de las disposiciones transitorias es un tema que no se puede votar a favor. Y llamamos a todos los parlamentarios de distintas tendencias políticas a entender lo que significa. Porque muchos a lo mejor no entienden que autoriza al Ministerio de Hacienda, aquí lo quiero leer, autoriza al Ministerio de Hacienda para que mediante decreto expendio bajo la fórmula por orden del Presidente de la República efectúe dentro de los 5 años siguientes a la constitución del fondo los aportes de capital señalados en la letra A del artículo 11 de la presente ley, los que incluirán todas aquellas rutas y carreteras cuya explotación se encuentre regulada por el Decreto Supremo 900 del Ministerio de Obras Públicas de 1996, facultándose a este para explotarlas una vez finalizado el periodo de la respectiva concesión. Y eso obviamente genera ambigüedad. Y eso es lo que realmente deja abierta la opción a que obviamente el valor de los peajes se mantenga en el tiempo. Entonces yo le pregunto a los parlamentarios, ¿están dispuestos a legislar para engañar a la gente? Para que el proyecto y el objetivo del modelo de concesiones cuando se crea es en el fondo que una vez explotada, una vez recuperada la inversión y se vuelva a entregar las concesiones, vuelvan a manos del Estado, exista esta disminución, cosa que obviamente solamente sea el costo de la mantención, porque el costo de la inversión ya se canceló. Entonces la pregunta, ¿para qué? Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos un tema en cuestión que tenemos que discutir, y es por eso que nosotros hemos pedido votación separada. Pero quiero volver a insistir en lo mismo. No se equivoquen, y espero que los parlamentarios actúen en conciencia, porque aquí claramente lo que se está haciendo es entregando facultades especiales al Ministerio de Hacienda para mantener un impuesto indirecto al usuario y en especial a la clase media. Y espero que los parlamentarios actúen consecuentemente, porque la gran mayoría ha dicho que estos cobros son abusivos. Bueno, si estos cobros son abusivos, ¿qué queda después, una vez terminadas las concesiones, cuando el Estado solamente debiera disminuir los valores de los peajes en un 50% o menos? No lo haga para poder financiar esta sociedad anónima o esta empresa del Estado que se está creando. Y eso es lo que nosotros creemos que es impresentable, y es por eso que nosotros llamamos a esta votación separada, y en especial que este artículo 2 obviamente sea rechazado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gustavo Asbun. Continuando con el debate y en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Mario Vanegas, presidente de la Comisión de Obras Públicas.
Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor ministro, a sus asesores, estimados colegas. Quiero partir señalando que lo que está en juego aquí es si nos vamos a permitir innovar. Innovar, ¿no es cierto?, en la manera en cómo hemos enfrentado, ¿no es cierto?, las cosas, copiando, si se quiere, con las adecuaciones necesarias, experiencias exitosas que se han dado en otras partes del mundo. Y yo creo que este es, en mi larga trayectoria como miembro de la Comisión de Obras Públicas, tal vez uno, si no el más innovador de los proyectos que nos han traído. Y digo esto porque nosotros, como país, hemos venido sostenidamente, a través y a lo largo de más de 2 décadas, desarrollando una importante, ¿no es cierto?, acción en materia de programa de concesiones de infraestructura, que le han permitido cambiar la cara a nuestro país, y nadie lo puede negar aquello. Hemos dado un salto cuántico respecto de lo que pudiéramos haber hecho si es que hubiéramos recurrido a la vieja fórmula de solo recurso público cuando el Estado está en disposición de hacerlo, o esta fórmula de concesiones, con todas las, ¿no es cierto?, observaciones que uno puede hacer a ello, a las adecuaciones. Pero quiero mencionar que hemos avanzado. Teníamos una coordinación de concesiones hasta hace muy poco y hemos aprobado precisamente en este Parlamento el darle el carácter de una dirección con toda al interior del Ministerio para robustecer nuestra institucionalidad y corregir todos los errores que pudieran presentarse o aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar. Por otro lado, quiero recordarles que esto que nos convierte en un país que muchos admiran cuando vienen fuera y dicen, mira las carreteras que tienen, mira la infraestructura, ¿no es cierto? Y dicen, vaya, nos sorprende, lo he escuchado de extranjeros. También ha sido, ¿no es cierto?, posible mejorar los estándares, la conectividad, la red aeroportuaria, la edificación pública, etcétera, etcétera. A mayor abundamiento, el 2014, el Gobierno anuncia la Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión, Chile 3030, que se plantea construir la infraestructura necesaria para que nuestro país, en lo posible, hacia el año 2030, pueda llegar a un ingreso per cápita de $30.000. Recordemos que hoy día estamos sobre los 20.000, y esto tiene que ver directamente con nuestra capacidad de dar el salto al desarrollo. Yo me acuerdo de conceptos como infraestructura para el desarrollo, es decir, infraestructura ligada a mejorar las condiciones para que nuestro país pueda aumentar su Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Mejores condiciones para nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile. ¿Por qué surge esta iniciativa? La creación de este fondo de infraestructura, como generalmente conocemos. Es porque hay una estrechez económica, objetiva, y entonces hay que encontrar una manera de disponer de recursos para no detener, para no ralentizar este proceso de creación de infraestructura de alta generación, ¿no es cierto?, que nos permita justamente avanzar en el camino del desarrollo. Y para eso se plantea esta idea de crear un fondo que con los recursos, porque el otro dato importante a tener en cuenta es que van a quedar próximamente terminar, ¿no es cierto?, los contratos con aquellas concesionarias y por tanto, en teoría, como decía, vuelven al Estado. Pero esas carreteras que hemos tenido tendrán que seguirse manteniendo. Van a devengar para el Estado un gasto, obviamente, objetivo. Sobre el tema de peaje, ya lo ha dicho el ministro, es una política que habrá que definirla en su momento y en función de las nuevas facultades que hoy día tiene la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, a mí quisiera dejar manifiesto, dado la intervención del diputado señor Apum, señor presidente, por su intermedio, es que me sorprende y me pregunto qué pasó, qué varió en tan corto tiempo. ¿Sabe por qué?
porque si hay algo que sigue en la historial de esta ley, cuando la discutimos en la Comisión de Obras Públicas, que yo me honro en presidir, con el conjunto de los diputados que la forman, es que esta venía con unanimidad desde el Senado. Todos los sectores políticos le habían dado su aprobación. Es más, contribuyeron en un proceso que el propio ministro destacaba, a que fue con los senadores de las distintas bancadas cómo se fue reconstruyendo el proyecto original, lo que permitió, ¿no es cierto?, llegar a su aprobación con un alto nivel de consenso. Lo analizamos en la Cámara de Diputados, en la comisión, y llegamos a la convicción todos, una vez, incluido el diputado Abún, ya que lo aprobábamos unánimemente y sin reparos de ninguna naturaleza. Y por alguna razón que desconozco, tengo una tesis, eso es puramente personal, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda aparecieron reparos respecto a estos 3 artículos que se ha pedido votación separada, entre los cuales se encuentra el segundo transitorio. Yo creo que más bien lo que ocurrió es que algunos, por más bien una vieja cuestión que aquí normalmente desde ese sector se esgrime razones ideológicas, pareciera molestarles el que se cree una empresa pública. ¿Ya? Una empresa pública como la que se crea en este proyecto, que es Fondo de Infraestructura S.A., en donde el dueño del patrimonio es en un 99% el fisco y en un 1% Corfo. O sea, no hay participación de privados, por ahí está el problema. ¿Cómo va? Porque la pregunta es, ¿cómo mantenemos en el futuro esas que van a ir terminando? ¿Cómo la mantenemos? En los estándares de calidad que necesitamos mantenerla en el mediano y largo plazo. Y lo que hace este proyecto, y por eso lo considero extraordinariamente innovador, es que al poner en valor futuro esos recursos, esos flujos, nos hacemos de un fondo de 9.000 millones de dólares que puede apalancar muchísimos más recursos en inversiones de infraestructura, que va a ser la empresa privada, pero con participación del Estado, ya sea en una parte del capital, ¿no es cierto?, que se requiere, o apalancando, o bancarizando, o decir, transando en las bancas esos valores. Entonces yo creo que es una oportunidad de resolver una debilidad, y es que no disponemos de suficiente flujo para hacerlo directamente. Y aquí encontramos una forma novedosa. Dicen que en algunos países donde está funcionando, el fondo puede apalancar hasta 10 veces lo que es. O sea, imagínense ustedes, por favor, si eso se cumpliera en Chile, estamos hablando de 90.000 millones de dólares, en donde hay una fuerte consideración a las regiones. Nosotros nos beneficiamos, porque si miramos las rutas concesionadas, la mayor parte se concentran en la región metropolitana y sus alrededores. Y entonces, ¿qué pasa con la 9ª región de la Araucanía, que es mi región, o las demás al sur? Pero en este proyecto explícitamente se dice que se verá, ¿no es cierto?, la rentabilidad económica, porque la idea es que no pierda plata esta empresa, pero también la rentabilidad social y la pertinencia regional de los proyectos que se vayan a hacer en las distintas áreas que están plenamente señalados aquí en el proyecto. De manera que, colegas, yo quiero decirle que habiéndolo estudiado, y por eso me sorprende, y habiendo llegado a la convicción unánime de que estábamos en presencia de un muy buen proyecto, un innovador proyecto, que va a tener sin duda beneficios muy importantes para el país, para el desarrollo de infraestructura que mejore nuestras opciones a alcanzar el tan anhelado desarrollo que los chilenos y chilenas están demandándonos. Por Dios, no entiendo entonces que pueda haber. Habrá que ver en su mérito, ¿no es cierto?, estos 3 artículos, pero yo no diría, que se ha pedido votación separada, que no veamos allí, ¿no es cierto?, una traba, al contrario.
Al contrario, en su momento, cuando cada una de estas tendrá que resolverse el tema. Y como lo ha dicho el propio ministro, la idea es que vayamos a reducir. Muchas gracias, diputado Mario Venegas. No se escuchó finalmente la invitación a votar que hace, pero la hacemos extensiva a favorablemente el proyecto. A continuación, yo le pido no mezclemos este proyecto con las votaciones del día domingo, que son temas totalmente, por favor. Tiene la palabra el diputado René Manuel García. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que no deben confundirse estas cosas. Uno no puede empezar a hablar que tiene preferencias por Piñera, que el número 3, que el... No, esas cosas no, presidente, porque estamos en otro tema que es mucho más importante que es lo que estamos viendo aquí. No. Presidente, la verdad que no capto lo que se está hablando. Por una razón muy simple. Hace un par de años atrás, todos nosotros queríamos tener un auto. Y peleábamos por tener un auto, incluso una talla que todo el mundo después decía, un Matchbox te voy a dar, porque un expresidente dijo que los chilenos en 20 años más iban a tener auto. Cuando se cumple esa etapa de que todo el mundo tiene auto, ahora reclamamos porque no tenemos camino. Es verdad que veo al ministro con su gorro blanco muchas veces en el peaje de la Ruta 68, en el de Paine, viendo cómo se hacen más bolsas de peaje para que puedan pasar los autos, pero igual sigue el cuello de botella cuando llegan a los doble vías. A propósito, ministro, a propósito de eso, antes que me vaya, tuvimos que esperar casi 20 minutos la concesionaria que pone puros TAC y 2 cosas que se cobran manualmente. O sea, una falta de respeto gigantesca, las colas llegaban casi 1 kilómetro en las dos cosas. Por favor, haga algo, ministro. Bueno, ministro, aprovechando que estamos en esta ley, cuando uno ve que el gobierno de Chile, aquí no estamos hablando de un gobierno de Chile, estamos hablando de un fondo que va a servir a los gobiernos de Chile y a la infraestructura de este país. En consecuencia, cuando por un lado reclamamos que no tenemos camino, por otro lado reclamamos cuando estamos haciendo un fondo para que se dedique a hacer concesiones y a tener más caminos para que tengamos la conectividad que queremos tener. Hay regiones, presidente, como la propia Araucanía, que el 90% de la economía de la región depende de la inversión pública. Y cuando nosotros mismos reclamamos y decimos que para tener el desarrollo de nuestra región necesitamos la conectividad, entonces ¿cómo vamos a votar en contra un proyecto que justamente quiere hacer conectividad? Cuando muchas veces los amigos del Frente o cualquiera de las bancadas aquí reclaman porque no se hace un hospital y después nos damos cuenta que la única manera de hacerlo era concesionar ese hospital y justamente esta ley habla que se pueden concesionar todos los servicios que tiene uso público. En consecuencia, presidente, no veo la razón para que esto se vote en contra. Renovación Nacional lo conversamos largamente a la hora de almuerzo y vamos a votar favorablemente el proyecto porque es un buen proyecto para Chile. Ahora, suponemos, lo que dicen algunos, que van a subir los peajes. Yo si tuviera una bola de cristal aquí sería divino, no estaríamos hablando, votaríamos sin discusión el proyecto. Pero ¿cuál es la razón que tendrían que subir los peajes? No lo veo, ninguna. Por una razón muy simple. Los peajes que hoy día están cobrándose no los pone el ministerio, fue un acuerdo en el contrato primitivo que se hizo con las concesionarias. Y ojo, se hizo de acuerdo al flujo vehicular. Por decir, en ese tiempo se cobraban 1.800 pesos para ir a Valparaíso porque pasaban a lo mejor 20.000 vehículos al día. Hoy día pasan 200.000, estoy dando una cifra, o sea que con el mismo precio la utilidad es casi 4 o 5 veces más. Me acuerdo cuando inauguramos el túnel del Melón, que era un disparate el peaje. Decía, ¿cómo vamos a pagar 1.600 pesos por pasar por el peaje? Cuando se metieron los camioneros al túnel, cuando fueron la gente, dijeron, oiga, ¿sabe qué más? Felices pagamos los 1.600 pesos. Hoy día me voy a trasladar a mi región. ¿Qué es lo que hemos apretado al ministro? Muchas veces cuando va para allá, ministro, la doble vía entre Freire y Pucón y el camino del norte del lago Villarrica y los caminos a la costa para hacer una integración de todo el desarrollo de la costa. Necesitamos infraestructura. Entonces hoy día que tenemos la posibilidad cierta de hacerlo y la gente le pregunta a usted, oiga, ¿usted pagaría peaje
500 o 1000 pesos por tener una doble vía que demoraría mucho menos, feliz la pago si me la dan las condiciones. Entonces, ¿por qué nosotros suponemos como parlamentarios que la gente se va a enojar porque tiene doble vía y porque van a tener que pagar un par de pesos más para poder tener menos tiempo de viaje y seguridad, sobre todo? En la ruta de Villarrica mueren 60, 50 personas todos los años, la de Imperial Carabo es lo mismo. Entonces, presidente, si hay algún problema, si tenemos algo que corregir en el futuro, claro que lo vamos a corregir. Y yo le quiero preguntar a los colegas parlamentarios que están tan preocupados de la fiscalización, ¿caso no hay fiscalización? Claro que hay fiscalización. Podemos fiscalizar perfectamente los actos de gobierno y de hecho es una de las principales atribuciones que tienen los parlamentarios. Este proyecto, cuando se discutió en la comisión, el ministro llegó diciéndonos, oye, aquí prácticamente no va a haber discusión porque viene consensuado el proyecto del Senado y no ha habido ninguna persona que diga lo contrario. Yo no sé a quién se estará perjudicando o actuó muy fuertemente la ley del lobby sin lobby, porque a mí nunca me han pedido que ir a hablar ni decir que no, porque saben que efectivamente me interesa el desarrollo del país, me interesan las concesiones, me interesa tener los fondos. Además, que el Estado tenga una empresa, pero en el fondo el Estado no va a ser empresario, va a estar trabajando con otras empresas. Presidente, me gustaría preguntarle al señor ministro, con la cabeza nomás que me haga un gesto. Si hubiésemos tenido este fondo, ministro, ¿estaría parado el tercer puente de Temuco? No, ¿verdad? Porque tendríamos los recursos para estar haciendo el puente y no alegando hace meses. Si tuviéramos este fondo, no estaría parado cuando se compró el Hotel Monteverde en Temuco con muchos millones de pesos. Hace 8 meses que está parada la construcción del juzgado de familia y del trabajo. ¿Por qué no? No sé, la empresa quebró y se mandó a cambiar. Muy lindo, se mandó a cambiar 15.000 millones más el puente 45.000. Pero si hubiese estado, suponiendo, estos recursos, eso no hubiese pasado porque en el fondo habría un aval de estos recursos que estarían resguardando a la empresa para que siga trabajando. Entonces, cuando estamos en un lado, ante el cuchillo que tenemos, que vamos a tener los fondos, y ojo, ministro, por lo que hemos visto el proyecto, esto no le cuesta un peso al gobierno porque se va generando con las mismas concesiones. Y además, que dentro de la ley de concesiones dice que a los 30 años por ley pasan al gobierno. Entonces, de verdad, ¿cuál es el temor tan grande? Ahora que nos están devolviendo las concesiones para que la plata quede para el gobierno y el gobierno pueda disponer de esas lucas para poder tener más infraestructura, nos empezamos a oponer. La verdad que no lo capto, ministro. Yo creo que es un buen proyecto, creo que tenemos los recursos necesarios para hacer la infraestructura que queremos. Y le quiero decir más, ministro, cuando se hizo en el tiempo cuando se empezó la ley de concesión con el ministro Hurtado, que después la tomó el ministro Lago, solamente por el hecho de tener concesionada la carretera central, les voy a dar un solo dato, uno solo, y ustedes saquen las conclusiones. Se liberaron $1.000 millones que era lo que se reparaba la carretera que estaba hecha. ¿Y cuál fue lo que le exigimos y conversamos con el ministro Lago en ese tiempo, el expresidente Lago después? Ministro, esa plata que sobre, por favor, asfalte todas las cabeceras de comuna. Les pregunto, también cuando decían algunos, ¿qué los 1.000 millones? ¿Hay alguna capital de comuna que no esté asfaltada hoy día? Todas están asfaltadas. Gracias también a esa ley que también fue muy polémica en ese momento porque los chilenos estaban acostumbrados a no pagar nada y exigir que se les arreglara las carreteras. Entonces nos encontramos ante qué disyuntiva. O queremos seguir progresando o nos estancamos. Tan fácil como eso. Yo le pido al ministro $9.000 millones para hacer carretera, me va a pegar una patada en cierta parte que voy a ir a quedar en Punta Arenas. Aquí hubo muchos diputados que alegamos todos los días con respecto a nuestras carreteras. Y hoy día que tenemos la oportunidad de entregar los recursos necesarios para que esto sea una realidad, empezamos nosotros a poner trabas para que esto no se haga. Por lo tanto, ministro, con absoluta convencimiento, porque lo hemos conversado y lo discutimos junto al diputado Leopoldo Pérez, que somos miembros de la comisión, y a toda la bancada de Renovación Nacional, nosotros como Renovación Nacional vamos a aprobar este proyecto de ley por el bien del país, por el bien de infraestructura y por el desarrollo que tanto estamos anhelando y esperando. Y por último, los que voten en contra, ¿con qué moral van a ir a exigir después a un Ceremi o al ministro que les hagan un camino cuando ellos mismos han echado para atrás los fondos que iban a desarrollar su región? O un hospital que se quiera concesionar. Por lo tanto, es necesario y justo para el país tener esta ley vigente lo más luego posible. Así que, como lo repito, Renovación Nacional va a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. He dicho.
Muchas gracias, señor diputado René Manuel García. A continuación, en el tiempo del Partido Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado Pepe Aud. Gracias, presidente. Yo, si no fuéramos tan pocos en la sala y no fuera a esta hora, destaparía espumante del mejor, porque hemos recibido desde el Senado, con aprobación prácticamente unánime, un proyecto que crea una empresa pública. Si me hubieran dicho esto hace 10 años, habría dicho que era imposible contar con el concurso de todas las bancadas para la creación de una empresa pública. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, creando el Fondo de Infraestructura, una sociedad anónima del Estado, donde participa el Fisco y Corfo, para usar con patrimonio propio el valor presente de los flujos futuros de los excedentes de las autopistas y cuyo propósito principal es aumentar la inversión en infraestructura productiva y transporte público. Este es un instrumento de inestimable valor para quienes creen en la necesidad del crecimiento en Chile. Es el mejor aporte que puede hacer el Estado, mejorando las condiciones de conectividad y, por lo tanto, elevando la productividad del país. Hay quienes creen que esto podría hacerse así por arte del libriloque y dicen que están de acuerdo con la creación de la empresa pública, pero que no están de acuerdo con que tenga un patrimonio propio aportado justamente por el excedente. No estoy hablando, diputado, por su intermedio, René Manuel García, que dijo con claridad que aprobaba la empresa y aprobaba naturalmente la incorporación de patrimonio derivado del excedente que genera la administración de las carreteras. Porque ¿para qué es el peaje? Para la mantención, por supuesto, para la amortización de los créditos que hubo que conseguir, que el privado tuvo que conseguir para invertir en la construcción de esa carretera, y también, por supuesto, para la legítima ganancia que espera ese privado de su inversión. Bueno, terminado el periodo de concesión, amortizados sus créditos, satisfecho su ansia de ganancia, el Estado tiene derecho a administrar de la mejor manera posible y, por supuesto, el Estado no tiene por vocación lucrar y enriquecerse, sino más bien reinvertir esos excedentes ¿en qué? En nuevas carreteras y mejores condiciones de transporte. De eso se trata exactamente este proyecto. Y por eso debiera contar, a mi juicio, con todos aquellos que creen que el Estado tiene un rol de contribución importante en la animación del crecimiento en el país. Y esta es una de las maneras, yo diría yo, de las más apropiadas para intervenir. Yo no entiendo, francamente, que por un lado se apruebe la idea de crear una empresa pública y por el otro lado se diga, pero no autorizamos, votando en contra del transitorio, que administre los recursos generados por los excedentes que produce la administración de las autopistas concesionadas una vez que termina el periodo de concesión. Porque chicha y chancho, ustedes saben bien, genera malestar estomacal. Aquí no se puede aprobar la creación de una empresa pública y no darle los recursos para que esa empresa pública pueda cumplir el rol que está llamado a cumplir por ley. Yo espero que recapaciten los colegas que han cambiado de opinión respecto de la unanimidad que este proyecto consiguió en el Senado y concurramos todos a hacer la afirmación categórica de que queremos que el Estado de Chile haga una contribución decisiva al crecimiento del país.
Gracias, presidente Fidel. Muchas gracias, diputado Pepe Out. A continuación tiene la palabra en el tiempo del Partido Radical Socialdemócrata el diputado Fernando Mesa. Muchas gracias, estimado presidente. Mi saludo afectuoso también al ministro de Obras Públicas aquí presente, don Alberto Undurraga, y a su asesor. Estamos en presencia, como se ha dicho ya, de un proyecto de ley que se llama Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, un proyecto de ley que crea una empresa del Estado de Chile. Yo no recuerdo, en los tiempos que llevo como parlamentario, la creación de una empresa pública. Y esto me produce una enorme satisfacción. No porque se vaya a engrandecer el Estado con empresas que van y que vienen, sino porque estamos hablando de una empresa pública que, en primer lugar, no le cuesta ni un peso al Estado. Arranca con 9.000 millones de dólares y está destinada a mejorar la vida de las chilenas y chilenos. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?, dirá alguien. Bueno, pues cada día tiene su afán. Y para que el público, la gente que nos escucha y donde vamos a hacer oír nuestras intervenciones en los distritos nuestros, comprenda mejor de qué estamos hablando, yo diría que es algo parecido a lo siguiente. La gente con mucho esfuerzo se compra un departamento, lo alquila y con el arriendo de ese departamento se va pagando el departamento. Pero cuando termina de pagarse, hay un excedente, si es nuestro el departamento, y se sigue generando el arriendo. ¿Qué hacemos entonces? Con esta empresa sucede algo parecido. Nosotros hemos terminado ya nuestro contrato de las carreteras con los privados. Y los peajes que se cobran a futuro, ese flujo de futuro, se caracteriza por nada menos y nada más que por un dinero que podemos empezar a utilizar ahora en mejorar la vida, la infraestructura, los caminos, distintos proyectos, distintas obras que al país le hacen falta. Nos adelantamos en el tiempo y de eso se trata, de mejorar las pensiones hoy. Cuando hablamos del programa de gobierno de uno de los candidatos, hay otro que pretende mejorarlas en 30 años. Pero para mejorar las condiciones infraestructurales de Chile, la infraestructura caminera, mejorar las obras y los proyectos que están pendientes por realizarse, necesitamos el dinero ahora. Y qué importante es entonces la presencia de una empresa de estas características. Y cuidado, no es una empresa que se hace para beneficiar un gobierno de turno en particular, porque estará dirigida por un directorio quinquenal, es decir, que va a trascender al gobierno de turno. Por lo tanto, es una empresa del Estado, no de un gobierno determinado. Y yo diría, señor presidente, estimados colegas, que estamos en presencia de un proyecto estrella. Hemos aprobado en esta sala muchísimos proyectos importantes, valóricos, materiales, otros, diríamos, jurídicamente hablando, algunos puros, pero este proyecto de ley traslada a Chile, desde el punto de vista económico, muchos años hacia adelante. No tenemos que esperar. Podemos utilizar hoy ese tremendo contenido económico que significa la infraestructura que hoy tenemos y que pasa a ser parte, prácticamente, no diría una hipoteca, pero sí de un activo tan importante que nos permite utilizar esos recursos de futuro, utilizarlos hoy. Por lo tanto, para terminar, porque ya se ha dicho todo sobre esto, yo recuerdo perfectamente el día de la votación, al igual que lo hacía por su intermedio, señor presidente, mi estimado colega René Manuel García y mi estimado colega Venegas, don Mario, lo decía Pepe Out también hace un momento. Nadie se opuso. Todos consideramos que este era un proyecto magnífico y lo seguimos considerando. Por eso la bancada del Partido Radical va a aprobar íntegramente este proyecto de ley, porque a fin de cuentas va a ir a mejorar
a la gente en las regiones. Va a tener mejores caminos la Araucanía, como aquí se ha dicho, y el Biobío y tantas otras regiones que están hoy en día desfavorecidas por la falta de dinero para desarrollar la infraestructura. Y va a haber mucha gente más contenta. Y va a haber mucha, pero mucha corrección, mucha transparencia en el uso de estos recursos también. Señor Presidente, por su intermedio, al señor Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, y a su equipo, felicitaciones. Así se avanza. Esta es la forma de corregir lo que no ha estado bien hecho en algunas medidas. Esta es la forma de entregar esperanza, entregar futuro y entregar mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Adelante con este proyecto de ley, adelante con el Fondo de Infraestructura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fernando Mesa. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Lo primero que quisiera es hacer una precisión respecto de intervenciones previas. En el Senado hubo 2 votaciones, el artículo 11 y el segundo transitorio, que hubo 23 votos a favor y 6 abstenciones. No es efectivo que a lo largo de toda la tramitación de este proyecto todos hayan estado de acuerdo con todo. Quiero partir desde ese punto de vista para corregir el error que han incurrido algunos parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra. Entrando al proyecto de ley, ¿por qué se busca crear un proyecto de ley? Porque el Gobierno, en la práctica, reconoce que ha habido un fracaso en estimular el desarrollo de infraestructura para lograr más crecimiento económico. Algo ha fallado que durante años no creyeron con fuerza en el modelo de concesiones y buscaron una herramienta diferente para lograr y tratar de impulsarlo. Con esto lo que quiero decir es que un gobierno como este no ha logrado generar crecimiento económico, no ha logrado impulsar iniciativas de infraestructura con la fuerza que se requiere y busca una herramienta diferente, que como veremos más adelante, su actividad principal va a ser otorgar concesiones, hacerlo a través de concesiones, pero no la única, como forma de desarrollar aquello que no logró previamente. Presidente, está lleno de buenas intenciones con riesgosas ejecuciones. Nosotros creemos, en la UDI, varios parlamentarios, que hay un buen objetivo, pero que la herramienta a través de la cual se desarrolla no lo cumple a cabalidad. ¿Queremos más infraestructura? Sí. ¿Queremos más crecimiento? Sí. Tanto es así que, de hecho, no en este proyecto de ley, sino como programa de gobierno se están haciendo muchas cosas para lograrlo que no se han logrado en este tiempo. Ahora, entrando al proyecto de ley, este proyecto de ley descansa en 3 argumentos centrales que yo quisiera, al menos para la historia de la ley, que queden planteados acá. El primero es que el gobierno sostiene que habría derecho a considerar como un activo del Estado la posibilidad de cobrar peajes más allá del periodo de la concesión y por un precio que excede al costo de mantención. La pregunta que yo planteo a la sala de la Cámara de Diputados es si ustedes consideran que eso lo tiene que definir el Estado o ya debe ser recursos de los ciudadanos. Yo tengo una duda de fondo en eso. Creo que una vez que se cumple el periodo de financiar la inversión a través de la concesión, no necesariamente el fisco el que tiene que capturar esos recursos y poder cobrar nuevamente y apalancarse en ellos. Ojo, ese es un punto central de la construcción del patrimonio de este fondo. Segundo punto, presidente, se dice que van a haber un activo por hasta 9.000 millones de dólares. Este Congreso está de acuerdo que esa empresa que se crea hoy día defina prioridades antes de lo que ustedes van a votar cada año hacia el futuro. Porque ustedes tienen claro, por su intermedio, presidente, que al aprobar este proyecto de ley de esta forma se está diciendo que por una cantidad de plata muy importante, la prioridad antes que la infancia, antes que otras cosas respecto a estos recursos, es esto. ¿Queremos definir eso ahora? Se los dejo planteado a los señores parlamentarios que van a tener que seguir legislando hacia el futuro. Esa priorización de recursos, ojo, yo tengo serias dudas que sea la mejor herramienta. Y tercero, he escuchado con especial entusiasmo que al fin una empresa del Estado gestionaría bien.
Presidente, déjeme decirle, con respeto a mis colegas parlamentarios, que es legítimo al menos pensar que la eficiencia del Estado gestionando una empresa no es el mejor activo. Mire lo que hemos transpirado peleando con TVN hace algunas semanas atrás. Mire lo que ha pasado con ENAP, que hemos tenido que cubrir las deudas. Mire lo que ha pasado con Codelco en muchos momentos de la historia. No es el principal atributo la gestión de empresas. No lo es. ¿Significa eso que es un desastre? No, pero no es el principal atributo. Habiendo dicho esos tres temas, déjeme decirle que una buena idea presenta serios problemas de ejecución. Yo le quiero agregar, presidente, que este proyecto de ley, si bien no implica un endeudamiento explícito, sí implica una garantía implícita del fisco al salir a apalancarse con endeudamiento en base a recursos que supuestamente son activos del Estado. Presidente, lo invito a que ponga a disposición de los señores diputados lo que dice el Consejo Fiscal Asesor, una entidad que depende independiente pero del ministro de Hacienda, o sea, no le echen la culpa a la oposición. Y vean lo que dice. De este modo, estos mecanismos de financiamiento de infraestructura implícitamente asignan recursos en forma exclusiva a estos gastos sin competir con otros que pudieran ser igualmente o más rentables en términos sociales, lo que les señalaba hace unos momentos atrás. Para financiar sus operaciones, la empresa captaría recursos en el sector financiero endeudándose en contra de eventuales ingresos futuros. Por lo tanto, y si bien la exclusión de las empresas públicas de la contabilidad del Gobierno central implica que las operaciones del fondo no afectan el balance cíclicamente ajustado, implícitamente se estaría creando una garantía del Estado y un riesgo de endeudamiento. Solo para refrescar la memoria, señor presidente, en este Gobierno la deuda pública se duplicó. Y eso que había mecanismos de control, porque ustedes y nosotros votábamos eso. Acá puede aumentar el endeudamiento sin un voto del Congreso. Ojo con la garantía implícita. Una buena idea, cuidado en la ejecución. Pero sabe, presidente, que no es lo único, porque el señor Contralor la semana pasada, y no se quiso discutir en la Comisión de Hacienda, con profundidad como yo creo que se necesitaba, emitió un informe, fecha 5 de diciembre, critica distintos temas, dice que la sociedad tiene por finalidad hacer negocios con los activos del Estado obtenidos del sistema de concesiones y que se le aportarían específicamente con los excedentes de los flujos futuros traídos a valor presente. Dice, del texto del proyecto eso no queda suficientemente claro. Dice, en ese sentido el proyecto expresa que se aportarán bienes nacionales de uso público, aporte que naturalmente, a falta de regulación, ha de ser en dominio. Critica más adelante que dice que el artículo 2 transitorio autoriza para que por decreto, por orden del presidente de la República, se efectúen dentro de 5 años, como se han dicho, los aportes. Esta norma da lugar a otras interrogantes, dice el Contralor, pues no se entiende cómo opera el plazo de 5 años con el inciso final del artículo 11, que permite ampliar el capital mediante el aporte de nuevos bienes por el fisco en los mismos términos establecidos en la letra A del presente artículo. Cabe agregar, señala este oficio, que de acuerdo al mensaje del proyecto, estos bienes nacionales de uso público se entregarán bajo fórmulas que permitan radicar su administración en el fondo. De esta forma, señala el Contralor en este punto, porque abunda en varios más, dice, lo expuesto, pido atención, señor presidente, no es solo un tema formal o de redacción que es indispensable adecuar. Es necesario también precisar cómo bienes nacionales de uso público, en su caso, se entregarían en administración al fondo y la regulación subsecuente. Me quedan solo 2 minutos y son tantos los puntos que plantea el Contralor que no alcanzo a explicarlo. Presidente, si los argumentos, más allá de la pasión que algunos han puesto, no convencen de que esto requiere más revisión y tiempo, yo no sé qué convencería. El Consejo Fiscal Asesor lo dijo, el Contralor lo plantea, se ha señalado con argumentos razonables. Yo, presidente, invito a que el ministro recoja estos puntos para poder mejorar este proyecto en etapas posteriores. La UDI en el Senado votó a favor en general de este proyecto y de muchas de sus disposiciones, porque a diferencia de la nueva mayoría, nosotros siempre estamos por el crecimiento económico. Siempre. Creemos que la herramienta que se utiliza en este caso no es la mejor y por eso queremos perfeccionarla, mejorarla. Así se hizo en parte en la Comisión de Hacienda. Quisiera señalar que la herramienta que se crea acá está sujeta al control de la Comisión para el Mercado Financiero
y de la Contraloría General de la República, cuestión que consideramos positiva. Consideramos que se establezca las concesiones como regla general es positivo, pero levantamos la preocupación de que la excepción a través de una decisión de la Junta de Accionistas pueda llevar a otro mecanismo. Y llamamos por último al Gobierno y a los que vengan, cualquiera este sea, a que más que crear nuevas empresas y tratar de saltar por el lado de la institucionalidad, empuje con fuerza para que se desarrollen los proyectos de inversión que hoy se pueden hacer, para que se quiten los trámites que hacen difícil el avance en distintas materias. Por todo lo anterior, nosotros hemos pedido la votación separada del artículo 2º permanente del proyecto y del artículo 11 del proyecto y del segundo transitorio, respecto de los cuales no vamos a dar la aprobación. Y esperamos que si este proyecto de ley va a la comisión mixta donde debiera irlo, se recojan las valiosas inquietudes planteadas y se mejore una buena idea con no muy buena ejecución. He dicho. Muchas gracias, diputado Ernesto Silva. A continuación tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. Señor presidente, señor ministro de Obras Públicas y su asesor directo, diputadas y diputados en la sala. La última frase del colega que me antecedió reconoció que es una muy buena idea, pero de mala gestión. Si todavía no hemos sacado la ley, ¿cómo se puede hablar de mala gestión cuando estamos con un proyecto de ley que debiera culminar hoy? ¿Por qué lo expreso? Aquí, en esta sala, por lo menos, estamos 3 colegas parlamentarios que el año 90 fuimos testigos de que con el ministro de la época, Carlos Hurtado, comenzó algo que era muy especial: las concesiones. René Manuel y yo éramos de la Comisión de Obras Públicas en esos años. Me recuerdo muy bien que hubo un choque tan impresionante, pero también una realidad que existía. La conectividad era pésima en el país. Debido a eso, en ese momento había que buscar una salida, y esa salida tuvo el visto bueno de ese estadista Patricio Aylwin y nosotros los parlamentarios, yo te diría casi la unanimidad, apoyamos esa ley que era para bien del país. Primer tema. Segundo tema, aquí se ha discutido mucho quién ha hecho más concesiones. Resulta que siendo también ese estadista Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas, y presidente don Eduardo Frei Ruiz Tagle, que hacemos voto por su recuperación de la salud, en ese gobierno fue el gobierno que más concesiones tuvo, 4 al año. Hoy, que se decía que no se ha hecho nada, que es ineficiente, que el país se va a caer a pedazos, y resulta que es la mejor economía de América Latina, resulta que ayer estuvimos en lo que significó una inversión, significa una inversión de 32 millones de dólares que va a cambiar Carril Sur, total y absolutamente. Reconocido por todos, especialmente por la empresa que ganó esa concesión. Y resulta que se ratificó algo. Ahora que nos quedan 3 meses de gobierno, ya se han hecho 17 concesiones. Si tú sumas 4 por 4, 16, más de 4 al año. Es falso, de falsedad absoluta, que que es mi gobierno, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas, ha sido ineficiente. Estamos bien, que estamos a 5 días de la segunda vuelta, pero eso no puede ser un hecho que no seamos objetivos en lo que significa la legislación. Hoy todo se encuentra malo, todo es pésimo, todo hay que mejorarlo, todo hay que cambiarlo. Y yo puedo consultar lo siguiente. Aquí habemos 13 que somos titulares de la Comisión Mixta de Presupuestos. El Ministerio de Obras Públicas es el que todos los años ha ejecutado más del 100%. Este ministerio, por su capacidad, y por favor,
la capacidad de grandes profesionales, especialmente la Dirección Nacional de Vialidad. Si no hubiera sido por eso, los famosos incendios enero y febrero en el Gran Concepción hubiera sido mucho más una catástrofe. Resulta que la capacidad, la formación y todo ha hecho posible que siempre, suplemento que hayan en diciembre, la mayor parte la ejecuta el Ministerio de Obras Públicas porque tiene los proyectos, están con los RS y tienen la capacidad técnica y profesional. ¿Qué es lo que estamos tratando hoy día? Un fondo de infraestructura que parece ser que molesta, pero yo trato de ser objetivo en la vida. Al que se le ocurrió este fondo de infraestructura es Alberto Undurraga, el ministro de Obras Públicas. De primera todos le decían brillante, pero resulta que ahora, como estamos a tan pocos días de una decisión del país, es malo, es pésimo, hay que cambiarlo, hay que postergarlo, hay que hacer comisión mixta, no nos parece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante, la gente que nos está viendo a través del canal de la Cámara, que tenga claro que este es un fondo denominado Fondo de Infraestructura S.A., que tiene por objeto financiar y explotar obras de infraestructura y transporte. Además, se garantiza que esta empresa se adecúa a las buenas prácticas, que es indispensable que cuente con capital propio y un gobierno corporativo moderno. Los objetivos generales del fondo son ampliar las posibilidades de inversión en infraestructura con cargo a los recursos que generen estas inversiones. Y este fondo es de 9.000 millones de dólares. El país es bueno que sepa que algunos están negando la posibilidad de mejorar caminos, de mejorar la conectividad, de mejorar obras que generan inversión, que generan empleo y desarrollo de la industria propiamente tal. Es decir, estamos en esta tarde viendo que hay gente que está pensando en el domingo nomás y que hay que chutearlo todo hacia adelante, porque aquí está un tema que se van a generar decisiones de inversión en infraestructura que se aparten del ciclo político o presupuestario anual, dadas las características plurianuales de los proyectos de infraestructura pública. Con esto se hace eficiente la asignación de recursos públicos en el financiamiento de la infraestructura, formalizando y robusteciendo la política del que usa paga. Lograr una mejor gestión financiera de los ingresos por peaje que recibe o podría recibir el Estado, de manera que los ingresos de infraestructura puedan disponerse para inversiones en infraestructura. En nuestra Comisión de Hacienda escuchamos a la Cámara Chilena de la Construcción, que hace críticas increíbles de repente, especialmente antes de la primera vuelta. Vimos muchas críticas. Resulta que yo, ante una consulta que le hice al señor vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, reconoció que era un gran proyecto, que ese era el camino que corresponde. Ahí están las inversiones, ahí están las posibilidades de cada día desarrollar más el país. Es decir, depende de donde estén, se dicen las cosas. Yo le tengo respeto a la Cámara Chilena de la Construcción. Con esto se van a fomentar iniciativas de asociación público-privada bajo el modelo de concesiones u otros que impliquen la presencia del sector privado colaborando junto con este en tareas de diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia de infraestructura. Hoy se pone en duda en qué forma se va a administrar. Este fondo va a contar con un gobierno corporativo que tendrá una mirada de largo plazo más allá del gobierno de turno, porque sus directores durarán 4 años en su cargo, renovándose por parcialidades. Este directorio estará compuesto por 5 miembros, 3 de los cuales serán designados por la Presidenta de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública,
previa definición de obras públicas y de Hacienda, de los perfiles profesionales y competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos. El fisco estará representado en la Junta de Accionistas por los ministros de Hacienda y Obras Públicas, Corfo por quien designa el Consejo Directivo del Sistema de Empresas de Gobierno. Aquí estamos delante de un gran proyecto. Yo al menos, como Dios mediante, el 11 de marzo del próximo año tendré que jurar por el nuevo Distrito 20, en el recorrido de las otras 8 comunas que no era mi distrito actual, me di cuenta que hay cosas que hay que seguir haciendo. Y aquí está la posibilidad, es bueno que lo sepan ustedes, habitantes de esa cosa. Aquí está la posibilidad y aquí se va a ver quién realmente quiere mejorar la calidad y vida de los ciudadanos. Por eso, tal como lo hicimos en Hacienda, apoyamos totalmente este proyecto, he dicho. Muchas gracias, diputado José Miguel Ortiz. A continuación, en el tiempo del Comité Mixto Independiente, tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Muchas gracias. La verdad es que cuando yo tomé conocimiento hace un tiempo atrás de este proyecto de ley, lo vi con muy buenos ojos. Decía, tuve una especie de, por llamarlo de alguna manera, una epifanía, una revelación. Dije, por fin, el economista británico John Maynard Keynes iluminó este gobierno, iluminó al Estado de Chile. Por fin vamos a tener al Estado como hacía 50 años atrás, construyendo carreteras, hospitales, por y para los chilenos. Pero lo que aparece en el artículo 4 y en el espíritu de este proyecto de ley, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! Se nos cae aquí. El fondo solo podrá construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de infraestructura a través de terceros, es decir, a través de licitación pública. Una vez más, los privados metiéndole la mano en el bolsillo a los chilenos. Y no el Estado haciendo lo propio al revés. La típica lógica gatopardista, cambiemos algo para que todo siga exactamente igual. Esto no es una empresa pública, ¿de qué me están hablando? Este es un vulgar y común y corriente fondo para concesiones, para que los mismos sinvergüenzas se sigan llenando los bolsillos. ¿Qué me están hablando? Están tratando de meterme el dedo en la boca a mí y a todos los chilenos. ¿Qué empresa pública? Aguirre Cerda, Allende, se tienen que estar revolcando en su tumba. Empresa pública esta cosa. La derecha está de acuerdo. Guay de Chile cuando la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo, porque nada bueno puede salir de ahí. Absolutamente nada bueno. Yo no puedo, presidente, apoyar este tongo. Esto no es empresa pública ni aquí ni en ninguna parte. Esto es un vulgar fondo de 9.000 millones de dólares para que se lo roben los mismos que se han robado durante 27 años la plata de todos los chilenos, cobrándole un ojo en la cara, un riñón a la gente por pasar. Por Dios, qué pacto tienen el descaro de decirle a esto empresa pública. Si fuera realmente una empresa pública y el Estado construyera sin invitar para nada a los privados, como debería ser, como alguna vez fue, ahí yo sí daría el apoyo a este proyecto, pero así no. Yo no estoy para cambiar algo para que todo siga igual. Y para concluir, presidente, ya que algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron proselitismo político, encubierto, pero hicieron proselitismo político, yo también la verdad es que voy a hacer un poco proselitismo político por mi candidato. Porque después de mucho pensarlo, he decidido que tengo un candidato. Y la verdad es que me acompaña hoy día, está aquí conmigo. Se los voy a presentar. Este es mi candidato presidencial. Se lo presento, se llama Elmo. Elmo se llama, porque prefiero votar 1000 veces, me da más confianza él que cualquiera de los dos payasos que se están presentando en este minuto.
Este sí me da confianza. Este no me va a engañar. Este es mi candidato. Y voy a marcar mi voto con su nombre. Y no por alguno de los Tonis Caluga que hoy día se están presentando. Muchas gracias, señor diputado. ¿Podría dar el número? No. Tiene la palabra a continuación. ¿Qué culpa tiene el Tony Caluga? Tiene la palabra a continuación la diputada Hernando. Muchas gracias, presidente. Luego de 2 décadas de iniciado el programa de concesiones de infraestructura en Chile, impulsado por los gobiernos de la concertación, podemos hacer una evaluación de sus puntos débiles y de sus bondades. Aporta a través de este modelo de asociación público-privada y logramos un desarrollo vial importante, asegurando la conectividad carretera y aérea. Hemos accedido a obras de un nuevo calibre. Hemos integrado nuestro territorio y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. No obstante lo dicho, el modelo de concesiones no ha sido perfecto. Fue en mayo del 2014 que en esta misma sala solicité al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas una revisión a la política de concesiones del fisco, en atención a la necesidad de que los procesos de concesiones puedan ser pensados, evaluados, definidos y ejecutados con mayor reflexión y participación de más estamentos del Estado, autoridades e incluso de la comunidad. En aquella oportunidad hice saber mi crítica a la ley de concesiones de radicar en un centralizado Ministerio de Obras Públicas, no solo la potestad de elaborar el reglamento para cada proceso, sino que también el poder de decisión sobre todo lo relativo a su implementación, pudiendo incluso modificar de forma inconsulta varios aspectos de los contratos, dejando de lado a las regiones y sus municipios, y por ende su capacidad de influir en proyectos que impactan en su realidad local. Quiero referirme además a las externalidades negativas relacionadas con lo tarifario, ya que los cálculos proyectados suelen ser tan conservadores que en la práctica y ya en marcha la concesión respectiva resulta extremadamente lucrativa para los inversionistas privados. Por eso es que nos parece de toda justicia los avances que ha hecho el Ejecutivo en la materia, como por ejemplo la presentación del proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, del que espero realmente un reordenamiento del sistema de cara a lo que se nos viene, una segunda oleada de concesiones que se espera en nuestro país, especialmente en lo que respecta a la planificación y participación de la comunidad y sus representantes en otras reparticiones del Estado. Chile y su administración pública ha aprendido de los éxitos y errores de este modelo, y es por eso que la creación de una empresa estatal que se encargue de intermediar la puesta en marcha de las futuras obras de infraestructura nos parece una medida crucial e innovadora para las próximas décadas. El pronto término de algunas concesiones nos enfrenta a un escenario nunca antes visto para nuestro país, significando estas obras activos del Estado que son recursos frescos para invertir. Volver a tener al Estado en el desarrollo directo de actividades empresariales de construcción, conservación, explotación o inversión en proyectos de infraestructura es una buena noticia y demuestra que hay un consenso en la necesidad de devolverle al sector público un rol y una responsabilidad preponderante en el desarrollo de nuestra economía, incluyendo además en su constitución a la Corfo. Lo anterior va en línea con lo anunciado por la Presidenta sobre la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 2030, que considera una cartera de proyectos de infraestructura con inversiones directas por parte del Estado y por medio de concesiones, lo que significará que para el año 2030 Chile sea un país de $30.000 per cápita. Me parece importante destacar el artículo 21 del mensaje sobre el proceso de evaluación de proyectos de infraestructura que requieren especial aprobación, donde destacan las iniciativas que por presentar una rentabilidad más bien social que económica puedan requerir aportes del Estado. Nos parece importante además que tratándose de un tema tan delicado, los parlamentarios seamos capaces de mostrar un acuerdo importante, dado además el alto quórum que requiere la aprobación de esta iniciativa. Además, estamos hablando de lineamientos nacionales de largo plazo
que influirán en la construcción de nuevas carreteras e incluso vías ferroviarias, aeropuertos y puntos como la construcción de hospitales, que son aspectos que dan para un debate especial relacionado con el rol que le damos a los servicios básicos en el país. De todas maneras, la bancada radical está de acuerdo con esta iniciativa que le devolverá al Estado el rigor y la fuerza que tuvo en aquellas épocas en que la economía y su impulso dependían del sector público. Avancemos hacia una política de concesiones 2.0 que nos permita construir un país pensando en su gente y en su calidad de vida por sobre los negocios y las edificaciones sin sentimientos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Hernando. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Felipe Demusi. Muchas gracias, presidente. Bueno, partir saludando al ministro de Obras Públicas. Creo que habría sido bueno también contar con el ministro de Hacienda, ya que esto claramente es un proyecto que afecta a las finanzas públicas y el desarrollo económico del país. Yo creo de que es un proyecto positivo que tiene una buena idea y que yo creo que perfectamente podría ser perfeccionable. Quiero reconocer, porque aquí se ha dicho, lo dijo el diputado Venegas por acá al principio de la discusión, de que a la derecha no le gustan las empresas públicas, que de alguna u otra manera los terceros no tienen nada que hacer en este proyecto, por eso no nos gusta. Bueno, les quiero decir primero de que en el Senado y en la Comisión de Hacienda y en la Comisión también de Transporte, de Infraestructura, de Obras Públicas, también se vio este tema y se votó a favor. Y le quiero decir también al diputado Venegas y a los que tal vez no lo tienen tan claro, de que este proyecto dice de que cualquier tipo de obra, administración, etcétera, se va a hacer a través de terceros. Y en eso yo quiero hacer hincapié en la voluntad que tuvo el ministro Undurraga de acoger varias de las dudas que nosotros planteamos en la Comisión de Hacienda y lo que significó en una indicación en que se mejoró la redacción y a nuestro modo de ver por lo menos se le quitaba los riesgos futuros que podría haber habido de una mala administración por parte del Estado, por parte de futuras administraciones. Da lo mismo los colores políticos, malas administraciones. Así que primero, ministro, agradecerlo porque yo creo que ese tipo de cosas son las que de alguna u otra manera se echaron de menos durante tanto tiempo en este gobierno. Pero creo que tiene cosas que son negativas. Nosotros pedimos votación separada y vamos a votar en contra de alguna de ellas. Pero quiero, en muy buen chileno y de forma bastante didáctica, explicar algo, porque aquí veo a varios diputados de la nueva mayoría, particularmente que han leído ciertos discursos preparados que suenan bien, pero acá hay una decisión más de fondo. Hay una decisión de fondo. Y ojalá puedan entender el pequeño ejemplo que les voy a poner. Cuando años atrás se le prometió a los chilenos que a través de las concesiones ellos iban a pagar durante 5, 10, 15, 20, 30 años por una carretera, voy a poner la carretera que todos ocupamos, la Ruta 68, en que nosotros pagamos 2 peajes de 1.900 pesos para poder llegar hasta acá. Y lo que se les dijo, ustedes durante 20 años van a pagar 1.900 pesos, aproximadamente, eso se va cambiando, pero van a pagar X lucas para poder ocupar esta autopista. Pero en 20 años la empresa concesionaria ya se va a haber pagado y a ustedes prácticamente va a desaparecer el peaje. No va a desaparecer el peaje, sino que va a bajar mucho. ¿Por qué? Porque solamente la nueva empresa concesionaria va a preocuparse de la mantención. Hoy en día estamos hablando todos felices de 9.000 millones de dólares. ¿De dónde salen los 9.000 millones de dólares? ¿Crecen en los árboles los billetes? No, pues. Esa plata es el peaje que hace 20 años le prometimos a los chilenos, a los ciudadanos, de que en el futuro no iban a pagar peaje. Hoy en día lo que estamos haciendo con esto es diciéndole, señor, ¿sabe qué más? Usted va a seguir pagando peaje indefinidamente y esa plata que nosotros vamos a ganar se constituye en este famoso Fondo de Infraestructura. Muy positivo, que no me cabe duda que va a ayudar mucho en el futuro y que se pueden hacer cosas maravillosas si se utiliza de buena manera. Mi pregunta es, ¿corresponde ese cambio a las reglas del juego de los ciudadanos? Porque obviamente la autopista 68 cuando se termine de pagar es del Estado, pero es del Estado que es una administración allá en La Moneda o en el centro de la Comuna de Santiago, o es de todos los chilenos. Entonces mi consulta es, ¿ustedes creen que es válido de que la persona que viaja todos los días o que viaja los fines de semana o que viaja para trabajar por la Ruta 68, que en teoría
al cabo de 20 años ya no va a pagar 2.000 pesos, sino que va a pagar 500 pesos, se le siga cobrando 2.000 pesos para, por ejemplo, hacer un puente en Arica? Puede ser que algunos digan que sí. Puede haber también otros que crean de que tal vez no es justo. Así que la verdad yo creo que acá hay un tema bastante de fondo. Aquí se le ha cambiado la regla del juego a los ciudadanos y yo creo de que este es un tema no menor que se ha discutido yo creo de una forma positiva bajo un prisma, pero no bajo esto otro que nosotros estamos comentando. Así que simplemente plantear esto, yo creo que las dudas son más que suficientes. Nosotros vamos a votar a favor en general. Vamos a votar a favor en varios artículos, pero también vamos a votar en contra de otros artículos que creemos que claramente hacen de que esto sea un proyecto que a lo menos haya que revisarlo en una instancia posterior. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Felipe Demoussy. A continuación, en el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el señor Jorge Sabac. Gracias, presidente. Para saludar al señor ministro y señalar de que este proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima es tremendamente relevante para financiar obras de infraestructura que nuestro país requiere con urgencia. Quiero recordar lo que señaló la presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo del año 2015, en que señala que es muy cierto que el crecimiento por sí solo no trae más equidad, pero sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de equidad e inclusión carecen de bases sólidas. Todos queremos mejores pensiones, mejores caminos, mejor salud, más seguridad pública, pero todas esas políticas sociales requieren de un financiamiento y para eso el país debe crecer, a menos que algunos piensen que el país debe endeudarse. Creo que lo lógico y lo razonable es que el país pueda crecer y en base a ese crecimiento poder financiar todas las políticas públicas y políticas sociales de inclusión que queremos y todos trabajamos para ello. Es por eso que este fondo adquiere una relevancia muy importante, por cuanto Chile hoy tiene un déficit de infraestructura que podrá ser discutido, pero que asciende a cerca de 150.000 a 200.000 millones de dólares. Así lo ha señalado la Cámara Chilena de la Construcción, y ese es el desafío por los próximos 20 años de poder hacer una inversión importante en infraestructura para poder financiar el desarrollo económico. En el año 2010 al 2014 se invirtieron en concesiones cerca de 2.400 millones de dólares y desde el año 2014 a la fecha se han invertido más de 5.200 millones de dólares. Es decir, se ha pegado un salto bastante importante en materia de concesiones. Sin embargo, esto está muy por debajo de lo que Chile requiere hoy en día. Si estamos hablando de 150.000 a 200.000 millones de dólares en 20 años, estamos hablando que cada gobierno debe invertir más de 30.000 a 40.000 millones de dólares. Estamos muy lejos de esa infraestructura para el desarrollo. Aquí hemos hablado del túnel de Aguas Negras, el túnel de Las Leñas, que va a permitir una mayor conectividad con Argentina. Se habla de autopistas, puertos, aeropuertos y varias obras de plantas desalinizadoras, embalses, para poder acumular el agua lluvia, que más del 85% escurre hacia el mar, sin poder darle un uso para riego en nuestro país, teniendo tantas potencialidades. Bueno, el fondo va a permitir que estas iniciativas se transformen en realidad. Por eso que creo que es una manera inteligente de poder ir disminuyendo esa brecha de inversión, ir disminuyendo el déficit en infraestructura de nuestro país, es crear este fondo que va a permitir traer a valor presente los flujos futuros de los excedentes de las autopistas y cuyo objetivo final sea aumentar la inversión en el ámbito de la infraestructura productiva y el transporte público. Creo que es importante que podamos apoyar este proyecto de manera que tengamos una mayor diversificación de inversión. Quiero también destacar
que este fondo no compromete la responsabilidad financiera del Estado, y eso ha quedado resguardado con las indicaciones que se presentaron, y también destacar de que se ha resguardado el interés de las regiones, puesto que el concepto de interés social debe tener en cuenta el directorio del fondo al pronunciarse sobre proyectos que requieren aporte fiscal, la consideración de criterios de equidad territorial y los intereses de cada región del país. Ciertamente que Chile es un país muy desigual. Ya el diputado Osvaldo Andrade mencionaba que el centro del país está concentrado en la región metropolitana. Por lo mismo necesitamos descentralizar el país. Esta mañana, en este supermartes, hemos dado un paso muy significativo hacia la elección de los gobernadores regionales, pero también necesitamos que la inversión en infraestructura pública no solamente se quede en la región metropolitana. Nosotros valoramos de que se haga inversión pública en las líneas del metro, en las autopistas, pero también las regiones requieren una inversión, y para eso este interés social va a estar resguardado debidamente, puesto que en el directorio se deben considerar las regiones a la hora de la toma de decisiones. Señor presidente, creo que este es un proyecto tremendamente relevante y que va a permitir de alguna manera financiar el desarrollo y el crecimiento económico, que es la base de las políticas sociales inclusivas que todos estamos comprometidos. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para finalizar, tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. Gracias, presidente. En primer término, felicitar la gestión del ministro Undurraga y, por cierto, de todo su equipo, en particular de Eduardo Adrapo, porque creo que lo que han hecho en esta materia ha sido fundamental y relevante. En segundo término, presidente, también recordar que esto partió hace muchos años atrás, cuando el presidente Frey, que esperamos se recupere, y luego el presidente Lagos, impulsaron una serie de reformas que posibilitaron el cambio dramático de la infraestructura en nuestro país, con aeropuertos, puertos y carreteras, de las cuales hoy día disfrutamos las chilenas y los chilenos. Es por eso que, sin ideologismos preconcebidos y con una apertura, el ministro Undurraga y también los distintos actores que han acompañado este proceso han llegado efectivamente a un proyecto que busca tener de manera importante y significativa mayores concesiones, pero también apuntando a pagar precios justos. Y quisiera contestarle también al diputado de Musig, que efectivamente, tal como lo dice la diputada Loreto Carvajal, cuando hay que construir un puente en la costa del Ñuble sobre el río Itata, si eso se paga con dinero de las autopistas que hoy día transitamos desde Santiago al Paraíso, bienvenido sea, porque la infraestructura del país es una sola y tenemos que apuntar a una regionalización también y una distribución adecuada de los recursos en los cuales se invierten. Por lo tanto, estamos muy contentos y la verdad con mucho entusiasmo, porque muchos creemos que este proceso que se ha iniciado y que ha llevado a estos más de 30 años de éxito, desarrollo y crecimiento del país, tiene que ver justamente con haber innovado. Y fueron, y lo digo con mucho orgullo, los gobiernos también de la concertación los que lo empezaron, y por supuesto el presidente Frey y el presidente Lagos. Termino, presidente, solo diciendo que aquí tenemos un gran desafío, que es impulsar lo que ha desarrollado el ministro Undurraga en estos años, en conjunto con los otros actores, para que los distintos proyectos que se encuentran en la línea del Ministerio de Obras Públicas sean desarrollados en las distintas áreas, lo que tiene que ver con los puertos, los aeropuertos, pero también con los embalses y las materias relacionadas con la agricultura y otras que evidentemente son importantes y relevantes. Así que, presidente, vamos a apoyar este proyecto y nos sentimos muy satisfechos de que esto se haya llevado a cabo. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, señor diputado Daniel Farcas. A continuación vamos a proceder entonces a las votaciones respectivas. ¿Por qué no llamamos?
Presidente. Vamos a suspender por 3 minutos. Presidente. 3 minutos solamente. Presidente. Suspendida la sesión. Diputada. Solo para solicitar si podemos juntar los discursos de los que no pudimos intervenir. Absolutamente. Gracias. 3 minutos suspendida la sesión. Se reanuda la sesión, vamos a proceder a la votación correspondiente. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. con la salvedad de las normas propias de la Ley Orgánica Constitucional, las que se votarán a continuación y que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señores y señoras diputadas. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 80 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Guillermo. En votación general, llamo al orden, por favor, el diputado Poblete. En votación general, las letras A, D y F del inciso primero y el inciso quinto, ambos del artículo 18 y el inciso segundo del artículo 29, que requieren para su aprobación del voto favorable de 68 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 80 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Por no haber sido objeto por ciertas indicaciones, queda además aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 1, 4, 5 y 25, por haber sido objeto de modificaciones por la Comisión de Hacienda del nuevo artículo 31 incorporado por esta comisión y del artículo 2, letra A, del artículo 11 y del artículo segundo transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas. Ahora vamos a ir en votación particular el artículo 1 con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 3 en contra. Aprobado. Votación. Presidente, ¿puede rectificar mi voto a favor, por favor? Gracias. Se rectificará en el acta correspondiente el voto del diputado Van Rieselbergher, voto a favor. En votación particular el artículo 2, en los términos propuestos por el Senado, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos, 2 en contra, 19 abstenciones. Aprobado. Aprobado. La segunda vuelta, esa es la segunda vuelta. En votación particular. Artículo 4. Por favor, señores diputados. Presidente, informática está votando sistemáticamente mal. En votación particular, el artículo 4, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación.
¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 en contra. Aprobado. En votación particular del artículo 4. ¿Perdón? Ok, perdón. En votación particular el artículo 5, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señores diputados y señoras diputadas. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 en contra. Aprobado. En votación particular, la letra A del artículo 11, los términos propuestos por el Senado, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación. El 11. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 17 en contra, 5 abstenciones. Rechazado. En votación particular el artículo 25, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señores y señoras diputadas. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos, 4 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. En votación particular el artículo 31, incorporado por la Comisión de Hacienda. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 en contra. Aprobado. Y en votación particular el artículo 2, transitorio, los términos propuestos por el Senado, que requiere para su aprobación del voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 17 en contra, 5 abstenciones. Rechazado, despachado el proyecto al Senado y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Con modificaciones y a tercer trámite al Senado se remitió el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., que tendrá por objeto, entre otras materias, financiar e invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos y construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura solo a través de terceros. Es tal vez la iniciativa más importante en materia de asegurar inversión privada respaldada por activos públicos para el desarrollo de la infraestructura en todos sus ámbitos, no solo vial, también portuaria, aeroportuaria, embalses, plantas desalinizadoras de agua, en fin. Es una empresa pública que se llama Sociedad de Infraestructura, Sociedad Anónima, creada con el aporte de un 99% por el fisco y un 1% por la CORF. Lo que aporta el fisco son sus activos en la infraestructura valorizados en 9.000 millones de dólares y se espera que en promedio en los próximos 20 años promueva la inversión de 30.000 millones de dólares cada año en desarrollo de la infraestructura. Se trata sin duda de una
buena noticia para el país, nos permite tener otro motor de crecimiento. La buena idea es tratar de ayudar a que haya más crecimiento a través del desarrollo de infraestructura, cosa que en este gobierno ha sido muy difícil, porque no ha logrado que haya desarrollo de infraestructura fuerte, porque no han creído mucho en las concesiones y no han desarrollado esos proyectos. ¿Cuál es lo riesgoso? Lo riesgoso es que este proyecto de ley como está, lo que puede significar es que haya más deuda pública. Y la deuda pública, quienes nos están escuchando en la casa saben que al final del día lo paga el bolsillo de la clase media. Y el problema de este proyecto es que es una buena idea que lo que hace es decirle a los chilenos que las concesiones que estamos pagando, por ejemplo el peaje a una autopista, cuando termine la concesión, en la práctica nos están cobrando de nuevo. Esa es la manera que se junta la plata para este fondo. Y nosotros tenemos una duda en eso, porque no está claro cómo se va a cobrar, cuánto se va a cobrar, y adicionalmente tenemos la preocupación que esta entidad, que es una empresa nueva, se está creando más burocracia, en la práctica lo que haga sea generar el riesgo de que pueda haber peor administración. No siempre el Estado administra de buena manera. En la constitución de este fondo de infraestructura, el fisco participará con el 99% del capital social y la Corfo aportará el 1% restante. Por no alcanzar el quórum requerido durante la votación, se rechazó esta fórmula de constitución del fondo, así como la norma que establecía el modo en que el Estado debía proporcionar dichos recursos. Tenemos un déficit muy importante en carreteras, en puertos, aeropuertos, embalses para poder acumular el agua lluvia. Sin embargo, faltan recursos para ello. El sistema de concesiones ha sido muy importante. Sin embargo, la creación de este fondo de infraestructura, una empresa del Estado, una sociedad anónima del Estado, va a permitir acelerar el ritmo de inversión, porque va a traer a valor presente los flujos futuros de las autopistas y va a permitir invertir recursos importantes, no solamente en autopistas, sino que también en otras obras de infraestructura que son fundamentales para poder apalancar el desarrollo del país. Lamentablemente ha habido un traspié, puesto que se rechazaron dos normas de quórum que dicen relación precisamente con el capital de esta empresa y esperamos que se pueda corregir en el Senado rápidamente. Esta que es una gran iniciativa que va a tener un impacto extraordinariamente positivo para los chilenos y chilenas en orden a generar, ¿no es cierto?, recursos para poder hacer inversiones en infraestructuras que la hace en alianza esta empresa creada con el sector privado, se entorpece, digamos, su trámite. Queremos llegar, hay un plan, hay una meta, hay un propósito que es que llegar al 2030, ¿no es cierto?, con un ingreso per cápita del orden de $30.000. Eso es una cosa que es del 2014. Para hacer eso realidad y dada la estrechez económica, aquí había un mecanismo innovador, ¿no es cierto?, que apalanca recursos en cantidad importante. Piensa tú que se trata de que los excedentes a futuro de las obras concesionadas implican disponer de una cantidad de alrededor de 9.000 millones. Y ahora que tenemos la posibilidad de crear un instrumento novedoso, innovador, que recoge la mejor experiencia del mundo, bueno, no entiendo la votación, sinceramente. El fondo será administrado por un directorio compuesto por 5 integrantes, 2 nombrados por la Presidenta de la República, de una nómina de 5 candidatos propuesta por el Ministro de Obras Públicas. De ellos, la mandataria elegirá al presidente del directorio. Los otros 3 serán nombrados por la jefa de Estado entre personas de reconocido prestigio profesional o académico por su experiencia y conocimiento en materias referidas al giro del fondo, a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.